Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestro cuarto módulo del Seminario de Tecnologías Aplicadas en Seguro. Vamos a dar unos minutitos para que la gente termine de conectarse e iniciamos en un minutito y medio más. Gracias. Me parece que ya estamos en la hora, Matías, ¿te parece? Vamos a dar inicio a nuestro cuarto módulo del Seminario de Tecnologías Aplicadas en Seguro. Estamos hoy día con dos grandes exponentes y panelistas para nuestro cuarto módulo, el módulo de Metaverso y Valoración de Activos Digitales. Yo quisiera agradecer a todos los participantes en nombre de InsurTech Chile y en nombre de la Universidad Católica, con quien estamos co-organizando este Seminario de Tecnologías Aplicadas, en nuestro compromiso, ¿no es cierto?, por difundir conocimiento tanto para la industria aseguradora, la industria InsurTech, como para la sociedad en general. Voy a partir en esta oportunidad con las cosas prácticas. Este es un módulo que va a durar alrededor de 1 hora y media. Vamos a estar conversando 1 hora, 1 hora 10, y les pido por favor a todos los participantes que vayan anotando las preguntas que tengan en el chat para que nosotros las podamos ir revisando y las vayamos haciendo directamente a nuestros presentadores y a nuestros panelistas. También dentro de las cosas prácticas, recordarles que tenemos un sorteo especial de un Oculus Quest 2 para todos aquellos que han estado participando en nuestro seminario de tecnologías, que ya estamos hoy día en nuestra cuarta sesión, y quienes estén participando y además hayan contestado este pequeño quiz que estamos enviando cuando terminan los seminarios, podrán participar de este sorteo, que le viene muy bien hoy día a la conversación que tenemos, ¿no es cierto?, de metaverso, para que puedan participar en sus reuniones virtuales o en las actividades que puedan hacer dentro también del metaverso. Como ustedes ya saben, este es un seminario en el que ya estamos en el cuarto miércoles. Hemos abordado diversas tecnologías. Partimos hablando del Internet de las cosas y cómo las cosas, al volverse inteligentes, ¿no es cierto?, tienen esta capacidad de transmitirnos data muy valiosa que nos permite acceder a beneficios como sociedad que de otra manera no podríamos acceder, a precios más justos, a prevención de riesgo, a un montón de beneficios adicionales asociados a esta capacidad de tener data en cantidades que nunca pensamos. El segundo miércoles estuvimos hablando de inteligencia artificial y entonces de este proceso, ¿no es cierto?, cómo a través de modelos matemáticos predictivos somos capaces de transformar esos volúmenes de data inimaginables en decisiones, en información que nos permite y que nos ayuda a la toma de decisiones en diversos ámbitos, para redundar finalmente en lo mismo, en beneficio asociado a las personas, para que accedamos a mejores productos, ¿no es cierto?, para que tengamos procesos más eficientes, más automatizados, para reducciones de costo y de tiempo. El miércoles pasado, recién pasado, estuvimos hablando ya de algo que para mí es mucho más técnicamente duro y tiene que ver con blockchain y tiene que ver en el fondo con el almacenamiento de la data y cómo esta data se va trabajando, ¿no es cierto? Hablamos de criptomonedas y hablamos de smart contract. Tuvimos la valiosa participación de Claudia Sotelo, la líder del Observatorio Tecnológico del Banco Central, y nos contó cómo en todo el mundo, algo que hace un par de años era algo muy incipiente, hoy día todos los bancos centrales y los estados se están preocupando, ¿no es cierto?, de estas nuevas formas de intercambio digitales. Y por otra parte, contamos con la participación de Xiaochen Zheng, el gerente principal de Amazon Web Service, y nos estuvo contando, ¿no es cierto?, de smart contract y de toda la potencialidad que tiene el blockchain dentro del mundo de
de los seguros, ¿cierto? Estas flexibilidades contractuales, estas variabilizaciones que se pueden manejar solo porque tenemos la tecnología adecuada para manejar los volúmenes de data con la eficiencia que la tecnología nos permite. Hoy día entramos a nuestro cuarto módulo y vamos a hablar de metaverso y valorización de activos digitales, y yo espero y les prometo que trataremos de llevarlo lo más concretamente posible hacia el mundo asegurador y hacia el mundo que tiene que ver con cosas reales, con cosas que, porque el metaverso suena, ¿no es cierto?, como algo muy futurista, pero la verdad es que algo que ya está acá. Estamos hablando de un universo virtual y por lo tanto es una réplica, ¿no es cierto?, de lo que es el universo real. Todo lo que hoy día tenemos en el universo real podríamos pensar que en el universo virtual está, y por lo tanto es susceptible de ser asegurado, es susceptible de ser vivido, y para eso tenemos estos dos grandes panelistas, ya se los voy a presentar en detalle, que van a poder hacernos la bajada y la conversación pura y dura respecto de cómo se vive este metaverso, y qué potencialidades de desarrollo hay dentro de él también para la industria aseguradora. Así que sin dilatar más esta presentación, los dejo como ya es habitual con Matías Arangui, nuestro conductor. Matías es bueno, el moderador que hemos tenido, ¿no es cierto?, durante todos los seminarios. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, es subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en finanzas y es candidato a doctor. También es profesor de las cátedras de Inteligencia Artificial y de Derecho, de Protección de Datos Personales, de Ciberguerra y Ciberterrorismo. Matías tiene a cargo también la dirección del Diplomado de Derecho e Inteligencia Artificial y es coordinador del Diplomado de Protección de Datos Personales. Gracias, Matías, como siempre. Bueno, paso a presentarle a nuestros dos panelistas, a nuestros dos expertos. Julio Pereira, él es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho de Duke University, de North Carolina, trabajó en el Departamento Legal y Tributario de Pricewaterhouse, Chile, por 20 años, siendo socio entre los años 98 y 2010. Durante el año 1993 estuvo en el International Tax Department de Nueva York, donde desde el año 2010 al 2013 se desempeñó como director nacional del Servicio de Impuestos Internos de Chile, participando activamente en la redacción de las reformas tributarias en dicho periodo. Presidente de la Conferencia Internacional de Administraciones Tributarias durante el año 2012 al 2013 y miembro del Buró del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE París, Francia, entre el 2011 y 2013. En el ámbito académico ha sido profesor en prácticas empresariales y director del Departamento de Derecho Comercial, Económico y Tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo el año 2010 el premio a la excelencia académica. En la actualidad es profesor de Derecho Tributario en la universidad, recientemente elegido como el número 1 en el campo del derecho tributario por sus pares de la encuesta Idealis.cl 2013. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. También les presento a Cristóbal Pereira. Él es ingeniero comercial, con mención en finanzas y magíster en finanzas de la Universidad del Desarrollo. Es diplomado en tributación de la Universidad de Chile. Participó en el programa de aprendizaje experiencial de Silicon Valley de la Universidad de California, Berkeley. Cristóbal tiene más de 10 años de experiencia en el sistema financiero y más de 5 años desarrollando tecnología blockchain, estructurando proyectos y aplicaciones con foco en la transformación del sistema financiero. Es profesor de blockchain y activos digitales en diversos programas educacionales, tanto en Chile como en América Latina. Cristóbal, Julio, Matías, muchas gracias por la participación y por esta interesante conversación que vamos a empezar a tener ahora. Muchas gracias, Andrea. Yo no quiero alargar más esta introducción, simplemente quiero hacer un punto. Los que estuvieron la semana pasada en la presentación particularmente de Andrea, o sea, de Claudia, perdón, del Banco Central, que habló sobre la visión del Banco Central en materia de criptomonedas. Hoy día el Banco Central saca su primer informe y lo voy a compartir en el chat para los que quieran ver con respecto a CDBC o a monedas digitales de bancos centrales. Para que lo puedan ver. Así que estuvimos a días de haber llegado en tiempo. Pero sin más, si quieren los parejo con Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Andrea. Un gusto también estar compartiendo este escenario con Julio y muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando
en la sesión de hoy. Vemos ahí bastante gente ya conectada. Voy a compartir mi pantalla en un minuto para que podamos iniciar con una pequeña presentación respecto a este tema que puede ser tan abstracto muchas veces, como lo es el concepto metaverso y sobre todo lo que es el concepto de los activos digitales y cómo esto también puede estar impactando o empezar a impactar, por supuesto, también el mundo de los seguros. Cuando hablamos de estos conceptos, se trata como de ir buscando la manera de aterrizarlo y que sean bien sencillos de comprender. Finalmente, cuando hablamos de metaverso, esto siempre viene con una conjugación de palabras. Meta proviene del griego, que significa más allá, y verso viene del lado del universo. Entonces, cuando hablamos de un metaverso, hablamos de universo que va más allá del que conocemos. Es decir, estas realidades que se pueden construir con tecnología que hoy día tenemos a disposición de nosotros y tecnología que ya de cierta manera también están disrumpiendo nuestro día a día. Este término nació en el año 92. ¿Por qué es tan importante hoy día? ¿Por qué hablamos hoy de metaverso, un concepto que se crea en el año 1992 en una novela de ciencia ficción escrita por Neil Stephenson llamada Snow Crash? Y lo que nos mostraba principalmente era una forma de que él veía, ¿cierto?, la evolución del Internet. Evolución que ya 30 años después la estamos viviendo. ¿Y por qué la estamos viviendo? Porque empezamos a ver estos conceptos cada vez más presentes, quizás no tanto en el día a día, pero sí cada cierto tiempo los vamos leyendo, los vamos comprendiendo. Vamos preguntándonos qué es esto del metaverso, qué es esto de los activos virtuales, qué es esto de los NFTs. Muchas veces uno dice, bueno, son gamers, son programadores, son personas que de cierta manera están jugando con este tipo de tecnología y creando cosas. Pero en realidad es que hoy día no es tan así. Hoy día hay mucho trabajo que se está haciendo en esta tecnología, hay mucha industria que están visualizando oportunidades, empresas grandes que están visualizando oportunidades en el metaverso. Y sobre todo en este concepto de estas realidades virtuales que hoy día ya nos permiten trabajar, reunirnos, jugar, socializar y mucho, mucho más. El concepto metaverso, todo lo empezamos a escuchar quizás hace un año atrás, poquito menos. ¿Por qué? Bueno, una de las empresas más importantes del mundo, Facebook, ex Facebook, cambió su nombre a Meta por el concepto del metaverso. ¿Por qué es tan importante el metaverso para Facebook? Porque claramente para ellos visualizan lo que es específicamente la evolución del Internet. Y cuando hablamos de la evolución del Internet, hablamos ya de esta forma de mundos paralelos o universos paralelos que se pueden construir. Que se pueden construir con distintas tecnologías, que se pueden construir con tecnologías que la verdad quizás hace 5 o 10 años atrás era un poco más complejo. Hoy día, con la evolución de esta tecnología, se puede constantemente estar innovando. De hecho, muchos quizás de los que están acá jugaron Second Life, jugaron a los Sims. Quizás muchos juegan Fortnite o Roblox. Mi hijo juega Roblox y Fortnite. Yo solamente jugué Second Life y Sims. Y eso fueron las primeras formas de metaverso. Fueron estas primeras formas de construcción de avatares y universos que nos permitían socializar, ¿cierto? Jugar, interactuar. Pero hoy día ya ha venido evolucionando a temas bien importantes y bien interesantes, sobre todo con la evolución también de las propias tecnologías. Tecnologías que también hemos conocido como Machine Learning o inteligencia artificial, la realidad virtual, 3D y otras más. Podemos utilizar lentes, estos óculos que por ahí mencionaron que pueden entregar, nos permiten adentrarnos en estos metaversos, pero no es necesario, podemos adentrarnos en distintos metaversos hoy día. Bueno, Second Life se juega con el computador, Sims también, Fortnite y Roblox hoy día se juegan con consola, pero con un computador podemos adentrarnos en estos metaversos. En estos metaversos finalmente nos construimos un avatar y ese avatar es nuestra representación dentro de ese universo digital. Ahora, las características propias aquí donde nos empezamos a adentrar ya en este concepto y enganchamos con lo que es la tecnología blockchain también. Los metaversos
son construcciones de estos universos paralelos, ¿cierto? Que pueden tener distintos focos, distintos usos, ¿ya? La gran diferencia es que esto se puede construir de una manera centralizada. El universo que está creando Meta, ex Facebook, es un universo centralizado. ¿Por qué está centralizado? Porque ellos son los que gestionan y administran las reglas de ese universo. Ellos son los que ponen las condiciones. Ellos son los que te pueden sacar o poner algún warning, algún aviso o cosas así. Cosas que hoy día también vemos en Facebook. Hay cosas que no se pueden compartir porque tienen políticas de uso, términos y condiciones. Por ende, uno tiene que aceptar las reglas que esta compañía nos entrega para poder incorporarnos dentro de su metaverso. Pero blockchain es una tecnología que, me imagino, como ya comprendieron o visualizaron o entendieron gran parte de la semana pasada o la último seminario que tuvieron, es que es una tecnología donde se pueden construir aplicaciones y las aplicaciones que se construyen sobre ella, cualquiera puede tener acceso. Cualquiera de nosotros puede acceder a ella. Funciona 24 horas, los 365 días del año. Nuevamente generan espacios interactivos. Se pueden crear, aquí es donde empezamos a enganchar este concepto de los activos virtuales y luego vamos a entender luego entonces cómo estos activos virtuales y estos metaversos se pueden enganchar con los temas de seguros también. No tiene ningún tipo de límites en el sentido de imaginación o cosas que se puedan construir en ella. Existen varios ya metaversos construidos sobre tecnología blockchain, algunos dedicados netamente a la interacción, se han construido ya casinos, obras de arte, o sea, galerías de arte, en otros están dedicados al gaming, entonces uno puede entrar, es como el juego de Mario Bros, pero con nuestro propio avatar, donde nosotros podemos pasar por distintos mundos, jugando distintos juegos y creando economías virtuales. Esto universo, y aquí es donde también se engancha lo fuerte de la tecnología blockchain, es que permite crear estos activos virtuales generan economías que se desarrollan dentro de estos metaversos. Y lo más importante es que es totalmente persistente y autónomo sobre tecnología blockchain, que a diferencia de un metaverso construido de manera centralizada o tradicional, como lo sería en el caso de Meta, tiene ciertas condiciones que hay que cumplir y no es para nada autónomo. Está centralizado, obviamente, en una empresa que pone las condiciones para poder acceder a su metaverso. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de los activos virtuales, tenemos que entender dos tipos de activos virtuales. Están los activos fungibles, que es como el dinero digital, llámese las criptomonedas o los tokens que tienen algún cierto grado de valor que pueden representar distintos valores, que yo puedo jugar, que yo puedo interactuar, que yo puedo obtener directamente en mi billetera digital y que esta billetera digital después, al obtener estos ingresos, poder gastarlo. Nacen conceptos como el play to earn o el jugar para el ganar. Personas que se dedican en estos metaversos a jugar distintos juegos, a crear, llamémoslo así, avatares que les permite luego obtener ingresos. Esos ingresos después pueden transformarse en activos virtuales y después esos activos virtuales, por medio de distintas plataformas de intercambio, traerlas como a pesos chilenos. Y una persona puede dedicarse 100% a jugar, basándose en una economía totalmente digital en estos metaversos. Y los tokens no fungibles tienen que ver con un concepto de autenticidad, de titularidad, de ownership respecto a piezas digitales únicas que tú puedes conseguir. Por ejemplo, Adidas, todos conocemos a Adidas, ¿cierto? Lanzó tokens no fungibles o tokens únicos dentro de distintos metaversos. De hecho, está desarrollando zapatillas digitales únicas que nosotros, dentro de esta economía virtual, al momento de tener nuestro avatar, jugar, socializar y obtener ingresos, puedo hacer uso de esos activos virtuales, transformar estos tokens fungibles que pueden ser gastables, ¿cierto? Como lo es el dinero, como lo conocemos hoy, por piezas únicas que son estos tokens no fungibles o NFTs, y que mi avatar tenga unas zapatillas Adidas únicas. Puedo tenerlo. ¿Qué es lo que me va a entregar eso? Bueno, que mi avatar va generándose como una pieza única, como somos nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros es único en su esencia.
Un avatar puede ser único en su esencia también, por medio de este tipo de activos virtuales que se van generando y que nosotros podemos obtener también. Entonces, de este tipo tenemos dos tipos de activos virtuales. Estos denominados tokens fungibles, que pueden ser muy parecidos a lo que es el dinero hoy día, ¿cierto? Nosotros tenemos varios billetes de 1.000 pesos, por ejemplo, 10 billetes de 1.000 pesos, y podemos tomar el 1, el 5, el 7, y son lo mismo. O sea, cada uno vale 1.000 pesos, y puedo tomar cualquiera de ellos y va a valer 1.000 pesos. Si luego le digo a un artista, o a 10 artistas, que pinten cada uno de estos billetes, ya dejan de ser únicos. Porque el artista 1 es distinto al artista 5, al 7, al 9, al 2, al 3, etc. Y ya generamos estas piezas únicas, que en su esencia ya no es un billete de 1.000 pesos, es un arte físico que puede ser ya valorado en mucho más allá de 1.000 pesos, por obviamente lo que es el artista que desarrolló la obra. Entonces lo mismo sucede en este espacio virtual. Tenemos estos tokens fungibles que pueden ser utilizados para gastarse, para acumular, para obtener ingresos y obviamente después transformarlo en pesos chilenos o gastarlo en estos tokens no fungibles, activos únicos que nos permiten crear este avatar o formas de titularidad o ownership propios de nuestro mundo virtual. Incluso, como les dije antes, JP Morgan, conocido banco, el banco más grande del mundo, ya se unió al metaverso. Abrieron una sucursal virtual llamado Onyx en un metaverso que se llama Decentraland, construido en una red blockchain que se llama Ethereum. Entonces, pueden buscar JP Morgan, Decentraland, y van a encontrar obviamente la noticia asociada y van a encontrar las imágenes, o inclusive si quieren, con una billetera digital llamada MetaMask, se conectan a Decentraland y pueden ir a buscar la oficina de JP Morgan y meterse ahí. ¿Por qué JP Morgan va a querer tener una oficina en el metaverso? Porque se abren muchas oportunidades en este mundo virtual. Es un mundo que está recién naciendo, es un mundo que tiene muchas oportunidades, así como vemos oportunidades en el día a día en el mundo tradicional, en el mundo físico, existen esas mismas oportunidades en el mundo virtual. Es un potencial que se estima más o menos que los próximos años va a tener movimientos o ingresos por el orden de los $800 millones anuales. Y va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que se puede desarrollar ahí? Bueno, mi avatar, galerías de arte, oficinas de servicios financieros, porque JP Morgan va a estar ahí. Bueno, si estamos generando una economía digital, si estamos generando valor por medio de estos tipos de activos que se van creando o NFTs, esta oficina virtual de JP Morgan me pudiese almacenar mi valor. Puede ser este banco presente en Decentraland o en estos metaversos que toma mi activo, yo se lo presto, obviamente me deja una tasa de interés, tasa de ahorro, como lo es el mundo tradicional igual, pero aquí 100% en un mundo virtual, en una economía digital. Ahora, ¿cómo se conecta el mundo de los seguros y cuáles son las oportunidades entonces que esto nos lleva al mundo de los seguros? Bueno, de a poco vamos a ir viendo cómo blockchain como tecnología va siendo un actor fundamental en lograr mejorar ciertos procesos y aumentar la eficiencia de lo que son los seguros. Nos van a permitir crear nuevos productos y servicios, quizás mejorar los que ya tenemos, pero crear nuevas soluciones acorde a estas economías digitales es realmente el potencial que existe, un mercado que está totalmente abierto y nuevo para el desarrollo de esta industria. Por ejemplo, algo que puede ser bien mundano, que no lo coloqué acá, pero se los comparto acá. El viaje, cuando nosotros tomamos un vuelo, compramos un vuelo, siempre está quizás ese riesgo, ese miedo que el vuelo no salga, que salga atrasado y que obviamente me dificulte si tengo una conexión, obviamente pierdo la conexión y se genera una cierta complejidad y uno va a alegar a la aerolínea y bueno, es complejo ese trabajo. Bueno, en Europa hay un proyecto que desarrolló un seguro de viaje basado en tecnología blockchain. ¿Qué es lo que hace? Por medio de contratos inteligentes, tú puedes abrir una póliza con ellos y le entregas la información. Bueno, voy a tomar tal vuelo, que sale a tal hora. Y ellos por medio de
de sus programas, toman la información del vuelo, toman la información de la aerolínea, hacen un análisis de riesgo de ese vuelo, de esa aerolínea, a ver si con anterioridad ha sufrido algún tipo de retraso, porque esa información está disponible en Internet, y me dicen esta es la prima que tiene que pagar por la póliza. Imagínense que es una prima de $5 y una póliza de $100. Entonces yo voy y pongo $5 en un contrato inteligente, en este receptáculo o baúl donde se almacena digitalmente esos $5 y la compañía de seguro pone $95 para generar esta póliza de $100. Y el contrato inteligente funciona muy simple, porque se conecta por medio de servicios a la información en línea que nos puede entregar el aeropuerto o páginas relacionadas a viajes. Entonces, si el viaje sale a tiempo, lo que hace el contrato inteligente es decir, bueno, tiene una condición. Si el viaje salió a tiempo, devuélvase obviamente o transfiéranse estos $100 a la compañía de seguro gana obviamente esos $5 de la póliza. Si el vuelo sale atrasado, por ende, automáticamente mándese los $100 al cliente que tomó el seguro. Y con esos $100 obviamente el cliente puede, no sé, tomar una noche en un hotel o alguna comida por si se retrasó el vuelo y tienen que poner un vuelo un par de horas después. Y eso es algo que ya se está haciendo, algo que se generó, que se construyó en tecnología blockchain. Pero más allá de eso también empiezan a visualizarse oportunidades dentro de estos metaversos. Los metaversos tienen bienes raíces, por si no lo sabían, uno puede comprar tierras virtuales. JP Morgan compró una tierra virtual en Decentraland, creó esta infraestructura en Decentraland, una oficina. Y al igual que las oficinas físicas como las conocemos, estas pueden ser aseguradas. Estas se pueden entregar obviamente un seguro porque esa pieza de código, los metaversos son códigos, pueden verse hackeados. Y si son hackeados, son vulnerados. Y si son vulnerados, puede borrarse o eliminarse esa oficina virtual de JP Morgan. O cambiar las condiciones que tiene esa oficina virtual. Los mismos activos virtuales que nosotros tenemos, existe un riesgo en el manejo de ellos. Si yo tomo o yo obtengo activos digitales, activos virtuales en una billetera, y alguien me hackea esa billetera, existe un riesgo de que yo pueda perder esos activos que yo tengo dentro. Por ende, existen también la forma de crear seguros que nos ayuden a proteger al menos el patrimonio que yo tengo dentro de estas formas de billeteras o activos virtuales que estoy teniendo relación dentro del metaverso. Obviamente yo, con la finalidad de poder asegurar parte de mi patrimonio pensando en el potencial que tienen estos activos virtuales en crecer en el largo plazo, yo lo tomaría. El tema de herencia, se me ha consultado mucho para temas de herencia en este tipo de activos. En Latinoamérica no existe ningún tipo de servicio que nos permita tener, por ejemplo, herencias relacionadas a los activos virtuales. ¿Por qué? Bueno, por si lo saben o lo repasamos, ¿cierto? Nosotros tenemos billeteras que son únicas, entre comillas, si es que nosotros manejamos las llaves privadas que nos permiten abrir estas billeteras digitales. Por ende, si yo, como Cristóbal, tengo una billetera digital donde tengo mis activos virtuales y me llega a pasar algo y nadie tiene acceso a esa billetera, esos activos virtuales se pierden. No es que yo pueda llegar con una posesión efectiva y alguien me decir, ya tome, aquí están los activos, se los transfiero, se los saco de la billetera. No, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer obviamente en un banco, en cualquier empresa, ¿cierto? Que uno va y dice, bueno, póliza de seguro, listo. De posesión efectiva, de función, se le paga a la persona y listo. Acá no hay forma de sacarse, si es que no hay un proceso. Yo tengo a mi señora que obviamente sabe las cosas que tiene que hacer si es que me llega a pasar algo, pero no hay un servicio relacionado a gerencias con criptoactivos, un lugar donde yo pueda dejar obviamente criptoactivos en respaldo y que luego alguien pueda transferir esos activos obviamente siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la herencia y no quedarme con esos activos virtuales en mi billetera que finalmente no me van a servir de nada en el más allá porque obviamente no voy a poder hacer uso de ellos. Inclusive hoy día han salido seguros relacionados a los avatares. Como les digo, son piezas únicas. Pensemos en que un avatar puede estar vestido, digámoslo así, con estos activos virtuales únicos que ya pueden tener varios de
un costo de varios de miles inclusive potencialmente de millones de dólares en estos avatares. Personas están dispuestas a pagar sumas importantes por la primera, por ejemplo, zapatilla emitida en un metaverso por parte de Adidas, o de Nike, o de Puma, o de cualquier marca esta, que obviamente pueden desarrollar estos tipos de vestimenta que son únicas, y poder asegurar mi avatar, lo mismo, porque obviamente tiene un costo, tiene un valor ese avatar que yo he venido trabajando en el tiempo. Entonces, hay cosas que se pueden ir materializando. La gracia de saliéndonos del metaverso y yéndonos de paso a paso. Blockchain es una tecnología que nos permite generar transacciones, generar acuerdos y sobre todo esto, generar activos virtuales que funcionan los 365 días del año, las 24 horas del día. Se automatizan por medio de este concepto de los contratos inteligentes. Uno puede automatizar procesos que disminuyan la burocracia, mejoren los costos y que sea un proceso mucho más transparente, porque los contratos inteligentes nos permiten dar la transparencia a todas las partes involucradas dentro de un seguro. Y sobre todo, hecho que sea automatizado, si se cumplen las condiciones establecidas en el acuerdo, automáticamente el contrato inteligente ejecuta la condición. Se paga a tal persona, se paga a la otra persona y las transacciones quedan registradas en esta cadena de bloques, que es un servidor de marca de tiempo que registra hechos en un día y una hora determinada. Generar estos activos virtuales que pueden involucrarse dentro de un metaverso, generar obviamente todo lo que tenga que ver con esta economía digital que estamos viendo que se va a empezar a crear, pero que ya se está creando, y que al mismo tiempo en todo este proceso nos permita crear nuevos productos, nuevos servicios, visualizando estas oportunidades que hoy la economía digital también nos está entregando. Espero haber sido bien claro y conciso, no me he pasado mucho en el tiempo establecido. Desde ya los dejo muy cordialmente invitados a que puedan adentrarse en nuestros temas en nuestra academia, blockchainacademy.cl. Pueden encontrar mucha información ahí. Tenemos varios cursos desde básicos hasta intermedios y avanzados. Y nos daría un gusto, por supuesto, seguir colaborando en estas charlas y estos seminarios para que más personas puedan comprender y entender estas oportunidades que esta economía digital nos entrega y sobre todo el desarrollo de la tecnología blockchain y los criptoactivos. Así que muchas gracias por su tiempo y listos para cualquier duda o consulta que puedan tener. Matías. Muchas gracias, Cristóbal. Muy completa tu presentación, además, y hay hartas preguntas. Se me quedan hartas preguntas que vamos a hacer después. Les pido por favor a los asistentes que hagan las preguntas en el chat, cosa de ir, ya hay un par, cosa de ir completándolas. Bueno, Cristóbal Pereira de Blockchain Academy y de la TAMTech. Muchas gracias. Y ahora Julio Pereira, socio en Pereira, Covarrubia y Monte, y profesor de nuestra facultad de Derecho C. Julio, te voy a poner PowerPoint, pero el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Aprovecho de agradecer mucho la invitación. No les digo la cantidad de cosas que he aprendido con la presentación de Cristóbal. Ustedes podrán imaginar lo difícil que es para un profesor de Derecho, comillas, antiguo, para no decir viejo, a esta altura del partido. Cuando Matías me invitó a hablar sobre, me dijo, mira, yo le dije, Matías, para mí esto es un universo inexplorado. Tanto es así que cuando Cristóbal mencionaba los juegos, yo empecé a pensar cuáles fueron los juegos que yo tuve en mi juventud. Y me acordé del Pong. ¿Eh? O sea, ni siquiera el Pac-Man. El Pac-Man ya estaba en la universidad. Estoy hablando del Pong. Entonces, ustedes podrán imaginarse lo, entre comillas, atrasado, pero no por estar atrasado en este tipo de cosas, estoy cerrado a ir aprendiendo. Y yo creo que esta frase de introducción es un poco para ilustrarles que la legislación, y en particular el campo del derecho en el cual yo me muevo, va muy lento, va muy lento. Entonces yo le dije, Matías, bueno, lo que te puedo hablar es un poquitito qué pasa con los intangibles, ¿eh? Porque la mayoría de los conceptos que Cristóbal nos contaba está en este metaverso, ¿eh?
está en un blockchain, está en una billetera virtual. ¿Ah? Entonces, si nos vamos a la calificación tradicional, estamos frente a bienes incorporales. ¿Ah? Y estos son simplemente intangibles. No quiero latear con mucho término jurídico. Entonces yo dije, bueno, veamos qué pasa en la legislación tributaria, donde tenemos normas que hablen un poquitito de los bienes intangibles. Y ahí te voy a pedir que tú me ayudes, Matías. Yo estoy aquí en la facultad. Y vamos a ir a la primera de las diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con lo primero? Aquí hay, tradicionalmente, el derecho tributario, los impuestos, no van de la mano de los temas contables, pero ustedes habrán oído hablar de que, partiendo del resultado financiero de una empresa, hay que hacer los denominados ajustes tributarios, y es aquí donde el tema podría llegar a separarse, es decir, aquella cosa que contablemente podría implicar una utilidad, financieramente una utilidad, no necesariamente va a pagar impuestos, por un lado, o por el contrario, aquella cosa que financieramente yo tengo que declarar la utilidad o la pérdida al cierre del ejercicio, y esto se ve, por ejemplo, cuando a uno le llegan las cartolas de los bancos de inversiones. Por ejemplo, JP Morgan manda las cartolas de un portfolio de acciones, bonos, debentures, etcétera, al 31 de diciembre de un año respectivo, y dice, señor, usted ha ganado $500.000. A lo mejor tributariamente, usted no ha ganado nada, porque financieramente se basa, y en eso uno puede hablar mucho de los aspectos contables, IFRS, en este test, que es el Impairment of Assets, que está muy ligado al concepto nuestro del costo de reposición, es decir, ¿cuánto me sale a mí salir a comprar este activo que yo tengo en mi contabilidad? Claro, si me están pagando más, financieramente yo voy a reflejar una utilidad, y probablemente esa utilidad tenga un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque es lo que me da derecho a mí, al menos en el derecho chileno, a distribuir dividendos. Más allá de que yo tenga la caja o no tenga la caja para hacerlo, el hecho de que financieramente, y esto es muy importante, yo tenga utilidades, puedo distribuir dividendos, pero ello no implica que yo tenga que pagar impuestos sobre esa utilidad financiera, porque en la mayoría de estos casos, criptomonedas, bonos, debentures, etcétera, que son bienes incorporales, yo para realizar la utilidad lo que tengo que hacer es vender. Eso es lo que los gringos llaman realized the gain. Y por tanto, si yo la tengo ahí guardada en una billetera virtual, en este metaverso, por así decirlo, yo estoy a la espera, porque todavía no he realizado mi utilidad. Entonces, ese es un tema interesante. Otros aspectos tributarios dentro de la agenda, los intangibles, ¿dónde están? Bueno, veamos qué nos dice la ley de la renta sobre los intangibles. Nos dice pocas cosas. Ha ido incorporando, ¿por qué? Porque se ha dado cuenta el legislador de que los intangibles pueden ciertamente generar grandes utilidades, tanto financieras como tributarias, y a la vez grandes pérdidas. Por tanto, vamos viendo qué pasa. Entonces tenemos ahí figuras como el goodwill, la contrapartida sería el badwill, y el tratamiento del ingreso, y las criptomonedas. Partamos entonces con esta siguiente slides, donde vemos una suerte de confluencia contable y tributaria. Aquí partimos con la NIC 38, que evidentemente es una norma financiera que permite la amortización de activos intangibles con una vida útil finita. Y esto es interesante, es decir, yo tengo un intangible y yo creo que este intangible me va a, por así decir, reportar beneficios por un periodo de X años, y por tanto yo lo voy a ir amortizando. ¿Qué significa que lo voy a ir amortizando? Voy a ir tomando un gasto, ya sea lineal o no lineal, todos los años hasta que quede finalmente registrado en $1, digámoslo así.
Bueno, esto es interesante, en el mundo financiero eso se da todos los días. Me acuerdo de un caso muy simpático que se da en las clases a los alumnos. Yo les digo, a ver, chiquillos, ¿qué es lo que es para ustedes el agua de Cuba? Bueno, me levantan la mano y lo primero que señalan es un ron, señor, me dicen. Lo cual obviamente nos da mucha sed a todos los que estamos en la sala, pero no tiene nada que ver con el ron, sino que es simplemente cloro. Lo que pasa es que la empresa vendía esto bajo la marca y bajo el logo de una chiquilla con una pollera muy simpática, una botellita amarilla, probablemente se le preguntan a sus abuelos, ¿ah? Y es agua de Cuba. Pero cuando ya se dejó de vender ese producto bajo la denominación agua de Cuba, la empresa, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Lo tuvo que castigar. Probablemente financieramente ya lo tenía castigado, porque ya no vendía por esa marca. ¿Ah? Y tributariamente va a tener que cumplir ciertas formalidades para poder dejar de tenerlo activado en X millones de pesos a un solo peso. Entonces, ahí hay un tema contable importante. ¿Cuál es la regla general en el mundo de los impuestos de estos intangibles? Ojo, los intangibles, yo no puedo aplicar amortización. ¿Qué es lo que puedo aplicar yo tributariamente? Yo tributariamente lo que aplico es una depreciación. Es decir, de mis ingresos yo tengo un gasto, y este gasto es un porcentaje de lo que yo pagué por un bien determinado, que es lo que yo denomino costo de adquisición, y todos los años, de acuerdo a una vida útil que me fija el Servicio de Impuesto Interno, yo puedo ir descontando. Si hay un bien que tiene una vida útil estimada de 10 años, ¿no es cierto?, yo voy a ir descontando todos los años 1/10 hasta que me queda contabilizado para efectos tributarios en 1 peso. Con intangibles no puedo hacer esa amortización. Es decir, si yo pagué 100 por un intangible, por una marca, o en lo que me costó, ¿no es cierto?, el registro o la creación de ese intangible dentro de mi contabilidad, lo voy a tener que mantener ahí per secula seculorum hasta el fin de los tiempos. Y en el fin de los tiempos, léase cuando yo voy a poner término de giro, o lo enajene, porque ese es el fin de los tiempos para este activo intangible, ahí voy a tener un resultado tributario que va a ser una utilidad o va a ser una pérdida. Pero no, en el tiempo yo no he ido, a diferencia que en el mundo financiero, no lo he ido amortizando, no he ido depreciando. ¿Por qué? Porque la depreciación, la ley de la renta chilena la reserva solo para bienes físicos del activo inmovilizado. Bien físico del activo inmovilizado, la máquina, es decir, en una librería, la caja registradora sería el bien físico del activo inmovilizado que yo voy a ir tomando un gasto. ¿Por qué? Porque se va perdiendo valor por su uso. Pero la ley, como ya señalé, va metiendo conceptos, porque está trazada, si eso es evidente. Y ahí la ley del año 2020, la 21.256, dentro del contexto de reactivación económica, tema pandemia, bien importante, estallido social aquí en Chile, dijo, ojo, ojo, a ciertos activos intangibles destinados al interés, desarrollo, mantención de la empresa, yo voy a permitir que usted los amortice. Esto es una revolución para efectos tributarios. Porque acuérdense, todos los intangibles yo tenía que esperar a que los vendiera o que bajara la cortina de mi negocio para ver un efecto tributario de utilidad o pérdida. Pero aquí, esta ley 21.256 dijo, oiga, mira, determinados intangibles, ¿cuáles son aquellos relacionados con propiedad industrial, patentes de invención, marcas comerciales, derechos de autor, variedades vegetales, etcétera? Ojo, usted puede amortizarlo. Tanto es así que permite la deducción como un gasto necesario para producir la renta íntegra del 100% del valor de adquisición del activo intangible en el mismo ejercicio en que son adquiridos. Entonces es muy importante, la ley se está poniendo al día porque entendió de que ya limitar la deducción como gasto solo a los bienes físicos del activo fijo es que nos estábamos quedando atrasados en el tiempo. Entonces esto me parece muy importante. Ahora, el único requisito fundamental es que tenga una relación causa-efecto con la generación actual o potencial de renta que sea gravada con impuestos. Ese es un concepto relevante. Otro tema
es el goodwill tributario. Y aquí, que es importante porque el goodwill es un intangible. Matías, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que es el goodwill tributario? Yo quiero simplificar esto, pero se daba fundamentalmente aquí hay una fusión, ¿no es cierto? Hay una empresa matriz y hay una filial. Y la matriz va a absorber a la filial. Esto implica que hay una relación patrimonial. La matriz tiene propiedad sobre acciones o derechos en la filial. Si la matriz va a absorber a la filial, a lo mejor esto se da como consecuencia de que voy a comprarle las acciones a mi socio o a los demás accionistas, un hostile takeover, por ejemplo, de una compañía. Y yo voy a pagar mucho más que el patrimonio contable de la sociedad filial. Técnicamente es el patrimonio tributario, es el capital propio tributario con algunos ajustes. Pero es el patrimonio, es decir, activos, incluyendo las utilidades tributables retenidas, menos los pasivos, patrimonio. Si yo tengo un patrimonio de 100 en la filial y esta matriz pagó, ¿no es cierto?, 200, hay un goodwill, hay un intangible que tengo que identificar con algo. Este goodwill, ¿no es cierto?, este intangible, ¿por qué se da? Bueno, por múltiples factores. Y aquí nuevamente podemos meter los activos que están en el metaverso, etcétera, etcétera. Porque resulta que la matriz consideró elementos que la ley tributaria no tenía, por así decir, registrados en la contabilidad o en el patrimonio de la filial. Porque estamos hablando de una contabilidad tributaria, no financiera. ¿Y qué podría ser, qué podría causar esta diferencia en que yo pagué 200 por algo que yo sé que tributariamente el patrimonio es 100? El valor presente, los flujos futuros. Ese, ¿no es cierto? Ese, voy a utilizar un término poco coloquial, pero los financieros me van a entender. Eso que yo espero que vaya a valer, esas ventas futuras, esa proyección, eso que hace que en una licitación yo abra un sobre y tenga un precio de 200 y mi competidor tenga de 150. Interesante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la matriz que absorbe la filial? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ese goodwill, ese intangible, esos 100 que pagué de más por sobre este patrimonio, tengo que asignarlos en los activos no monetarios recibidos de la fusión. Dentro de los activos no monetarios tengo activos fijos o bienes de capital y activos realizables o inventarios, ¿no es cierto? Una posición conservadora me llevaría a mí a identificar este goodwill solo en los activos fijos o bienes de capital y obtener por esa vía un gasto. ¿Por qué? Porque los bienes de capital, como bienes físicos, los puedo depreciar. ¿Se acuerdan lo que les hablé un minutito antes? Los puedo depreciar. Ahora, ¿pero a qué valor? Porque yo puedo haber pagado una brutalidad. Puedo haber pagado 200 y tengo algún límite. Y en la experiencia del pasado teníamos computadores valorizados en millones de dólares que estaban guardados con un acta notarial en un storage. Millones de dólares costaban. O la famosa camioneta de 25 millones de dólares que se dio en un proceso de fusión de dos sociedades mineras y quedó activada en 20 millones de dólares. Obviamente la pude depreciar muy rápido y tuve una pérdida de 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley aquí? Mire, señor, en este proceso de asignar el goodwill, que es un intangible, dentro de los bienes del activo de la empresa que usted está heredando, por así decir, de la empresa que usted está incorporando, de esta filial que desaparece y que hereda la matriz, usted puede revalorizar esos activos, pero solo hasta el valor de mercado. O sea, no me puede dejar esta camioneta en 20 millones de dólares, señor. Esta camioneta me la podrá dejar en 15 millones de pesos, pero no me la puede dejar en 20 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ok, ¿y puedo tomar gasto vía depreciación normal, no acelerada, vía depreciación normal, basada en la vida útil del bien, solo hasta el valor de mercado de ese bien que yo heredé, por así decirlo, desde la filial? ¿Y qué pasa con el exceso? Si yo tengo valor de mercado en este ejemplo que puse de 200 versus 100, tengo 100 de goodwill, pero resulta que yo pude identificar al valor de mercado solo 50.
¿Qué pasa con los otros 50? La ley me dice, esos otros 50, que es el resultado que ustedes ven en la diapositiva, de subsistir una diferencia de monto, esta es un intangible, señor. Es un activo intangible. Y solo usted podrá castigarlo o amortizarlo, técnicamente hablando, cuando usted baje la cortina de la empresa o lo venda, por así decirlo, si es un activo que fuera un intangible, como una marca que recibió goodwill. Pero en el fondo, cuando baje la cortina, usted va a aprovechar eso como un castigo. Si nos vamos a la siguiente. Gracias. Una cosa muy general, no quiero poner muy técnico porque es una materia muy árida, pero para que ustedes sepan, ¿qué pasa con los ingresos que vienen de los intangibles? Muy a grosso modo. Ustedes saben que los ingresos tienen dos caras de la moneda. Los ingresos se pueden dar por la enajenación, la venta, enajenación en sentido amplio, incluso podría incluir figuras como la permuta, los swaps. Pero ello implica una cesión perpetua, la venta. Yo voy a vender. Pensemos aquí, y la ley se pone en dos escenarios. Señor, si usted es el autor o inventor y es una persona natural, ¿qué significa que sea una persona natural? Que no es un empresario individual, que no determina su renta efectiva según balance. Es decir, que este intangible no está activado en alguna contabilidad. Todo el precio que usted reciba, señor, es un ingreso no renta. Toda esa utilidad que usted reciba no paga impuestos. La ley claramente beneficia aquí al autor o inventor, persona natural. Ojo, si es otro enajenante, como podría ser un autor o inventor que asignó este intangible a una contabilidad, o que la aportó a una sociedad y luego la sociedad la vende, otro enajenante, la utilidad, ¿no es cierto?, es renta ordinaria. ¿Qué significa que sea renta ordinaria? Que pagan impuestos de primera categoría, que para aquellos que no están en Chile, que nos están viendo, sería una suerte de business profit tax, más los impuestos finales, más un surtax. Aquí en Chile nosotros tenemos un sistema con una que se denomina integrado. Por tanto, el impuesto corporativo, el business profit tax o el corporate tax, se imputa como crédito en contra de los impuestos finales, ya sea el final withholding tax o el surtax, que nosotros denominamos impuesto global complementario, que se aplica a las personas con domicilio o residencia en Chile. ¿Qué pasa con la explotación? Bueno, veamos aquí, que la explotación viene básicamente de la cesión temporal. Un arriendo, un subarriendo de algo que conlleve propiedad intelectual, pensemos. Si yo recibo, ¿no es cierto? Si yo estoy arrendando aquí en Chile a una persona, ya sea chilena o de afuera, y recibo una renta, por eso paga todos los impuestos. Paga primera categoría y luego al complementario o adicional si no tengo domicilio o residencia. Y podría, ¿no es cierto?, estar grabado con IVA. Estoy grabado con IVA. ¿Por qué? Porque la ley del IVA generalmente deja de lado a todos los intangibles. Deja de lado las ventas de las acciones, deja de lado la venta de derechos, deja de lado las comillas criptomonedas, ya vamos a ver eso. No le aplica el IVA, porque el IVA tiene dos hechos grabados esenciales. El primero de ellos es la venta de bienes corporales muebles o inmuebles, es decir, corporales. Deja fuera todo el mundo incorporal o intangible. Pero la ley del IVA chilena tiene un hecho grabado especial, que es la cesión temporal. Y la cesión temporal, en oposición a la cesión perpetua, es un hecho grabado especial con IVA, así que ojo para las empresas chilenas o las personas, los contribuyentes chilenos que quieran efectuar un contrato de licencia o de sublicenciamiento, etcétera, temporal, va con IVA. Ahora, si es un no residente, aquí también los pagos hacia Chile, renta ordinaria, paga todos los impuestos, con o sin IVA, porque en el caso de los servicios, el servicio puede ser prestado o utilizado en Chile, salvo que yo, ¿no es cierto?, califique ese servicio como un servicio de exportación. Si yo efectúo un pago desde Chile hacia afuera, me están cobrando un royalty, una regalía.
Bueno, ahí tengo un withholding tax, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo considero que la fuente está dentro de Chile porque es el lugar donde yo voy a explotar ese intangible. Y ahí hay un withholding tax, un impuesto que está en el artículo 59 de la ley de la renta chilena, que tiene tasas que van desde el 30%, 15%, y habría que ver si hay algún tratado por ahí que reduzca o cambie esta tributación. En principio sin IVA, porque si yo pago este withholding tax, hay una exención que contempla el IVA. Pero cuidado, cuidado, porque hay un nuevo hecho grabado por los servicios remunerados realizados por prestadores extranjeros, que son los conocidos servicios digitales. Y por eso que muchos de nosotros nos vimos sorprendidos cuando nos llegó un aviso de Netflix, ¿no es cierto?, donde nos decían que se iba a aumentar y que ya en vez de ser 5.000 y tantos pesos pasaba a ser 10.000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos convertimos en consumidores finales de ese producto, que va con IVA, y por tanto se hizo un gross up o un embrutecimiento de la tarifa que se nos cobró. Siguiente, por favor, Matías. Aquí una explicación más simple para entender el fenómeno. Tenemos, si ponemos al lado izquierdo de la diapositiva, a Chile, una empresa chilena que está pagando un royalty hacia afuera. Y digo hacia afuera que podría perfectamente, la ley se va a poner al día muy rápido, hacia este metaverso, que no lo identifico con un domicilio o residencia en Chile. Yo, la empresa chilena, voy a tener un gasto que voy a deducir de mi impuesto corporativo, que es nuestro impuesto de primera categoría, que sería un Business Profit Tax. Voy a deducir ese gasto, pero cuidado, si le estoy pagando esta regalía a un relacionado, pensemos ahí temas de transfer pricing, precio de transferencia, y también si estoy un relacionado, la ley de la renta chilena me establece límites para la deducción, hasta un 4% de lo que yo estoy pagando, salvo que en el país del beneficiario de esta regalía se grave con un 30% o más. Entonces, habiendo relación, también hay contraexcepciones. ¿Y por qué lo grabo esta regalía en Chile? ¿Por qué? Porque en Chile se explotaría este intangible. ¿Qué pasa con el extranjero que está cobrándole a Chile? Bueno, hay un withholding tax con carácter de único y sobre base bruta, es decir, no admite deducción alguna. Ahí ustedes tienen un ejemplo. Siempre hay que revisar los tratados, los convenios de doble tributación, dependiendo de la jurisdicción de que se trate, para ver si se disminuye un poco la tasa técnicamente. Siguiente, por favor. Matías. Solo para recordar, a lo mejor ya lo vieron en la sesión pasada, pero aquí hay dos temas interesantes. El proyecto de ley FinTech, ¿no es cierto?, que va avanzando en sus trámites legislativos, define los activos financieros virtuales o criptoactivos. Es interesante porque dice claramente, voy a leer, representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. Lo interesante es aquí que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. Y este concepto incluye las criptomonedas no estables entre los denominados activos financieros virtuales, los AFB. Y obliga este proyecto de ley a las entidades que transen y custodien estos activos financieros virtuales a cumplir con la regulación de la Comisión de Mercado Financiero, de la SEC chilena, por así decirlo. Y se amplían las facultades de regulación del Banco Central de Chile y de supervisión de la Comisión de Mercado Financiero para regular justamente a estas criptomonedas estables o stable coins. Desde un punto de vista tributario, para no extenderme, con esto estoy terminando, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que todo este mundo de las criptomonedas, y va lento, pero se ha amarrado hay un paper muy interesante de la OECD que se los recomiendo, que ustedes lo vean por ahí, ha dicho, mire, la criptomoneda es un activo digital. Y de hecho es un activo digital y es un intangible.
¿Dónde está? Está en un registro digital único denominado blockchain, desregulado, desintermediado y no controlado por un emisor central, cuyo precio está determinado por la oferta y la demanda. Es interesante esto, ¿ah? O sea, aquí yo puedo tener un activo. ¿Qué naturaleza tiene este activo, esta criptomoneda para el Servicio de Impuestos Internos chileno? Es un activo intangible. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de ser un activo intangible. La más importante es que el valor no me va a cambiar. No puedo amortizarlo, no puedo depreciarlo. Entonces, ¿cuándo se va a producir el efecto tributario? Cuando yo realice esa utilidad o pérdida, cuando yo lo enajene en sentido amplio, incluyendo swaps, permutas, etcétera. Entonces, es importante este tema. Si vamos a la siguiente, por favor. Fíjense qué interesante. Al ser un activo intangible, yo obviamente voy a determinar mi utilidad, muy simple, comparando el precio de venta con mi costo de adquisición reajustado. Si yo llevo mi contabilidad en dólares, por ejemplo, en la empresa, obviamente esto va a estar reflejado en dólares, no voy a efectuar procesos de correcciones monetarias, etc. Entonces, lo interesante es que yo, en cierta forma, voy a poder elegir, y hay una similitud con las acciones de la sociedad anónima. Voy a poder elegir cuáles de estos activos digitales o intangibles son los que vendí. ¿Por qué? Porque tienen un registro en este blockchain, en esta billetera virtual. Cuando yo vendo acciones, yo no necesariamente estoy vendiendo las últimas que compré, o las primeras que compré, aquí en este juego del LIFO-FIFO, sino que yo voy a vender las que están sustentadas con el título cual o determinado. Y ahí yo veré si tengo una utilidad o pérdida respecto de esas acciones que tienen un título, que están sustentadas probablemente por un traspaso, una escritura pública, cualquiera sea la forma en que se formalizó la adquisición de esas acciones. ¿Cómo tributa esto? ¿Cómo tributa? Entonces lo primero es que tengo un mismo criterio que con las acciones. El contribuyente decide cuáles criptomonedas son las que estoy vendiendo. Si no puedo determinar, puedo utilizar, la ley me admite el método FIFO, first in, first out, o un costo promedio ponderado. No admite el sistema LIFO, last in, first out. ¿Por qué? Porque hay la suerte de presunción de que estarían siendo las más caras. La empresa, ¿cómo tributa? Si es una empresa con contabilidad completa, es renta ordinaria. Al igual que las acciones, al igual que los derechos, al igual que las empresas individuales a las cuales yo he asignado estos títulos. Y voy a pagar primera categoría y global complementario con crédito por el impuesto de primera categoría que yo efectivamente pagué. Pero si es una persona natural, cambia el tema. Es bien interesante. Asumamos que es una persona natural que no las asignó a una contabilidad, que no es un empresario individual, y que las tiene como cualquier cristiano. No llevo ninguna contabilidad. Yo compré, me metí a la tengo guardada en esta billetera virtual y la voy a vender. La vendo, la permuto, cualquier concepto que implique enajenación en sentido amplio. Ahí se produce algo muy importante. Se produce la percepción de la renta, la percepción de la pérdida también. Si tengo una utilidad, ¿yo qué es lo que voy a pagar? Pago impuesto global complementario, surtax. No pago primera categoría, va directamente el impuesto global complementario. Y no tengo algunos beneficios que se dan en la venta de acciones o en la venta de derechos que señala el artículo 17.8, letra A de la ley de la renta. Como por ejemplo, si tengo ingresos inferiores a 10 unidades tributarias anuales, estos siguen siendo renta que yo debo que incluir en la renta bruta global, y tampoco puedo prorratear esta utilidad hasta en 10 ejercicios, que es un beneficio que yo tengo para las acciones o derechos cuando yo se las enajeno o se las vendo a un comprador no relacionado. También, al igual que en las acciones o derechos, yo puedo compensar las utilidades que yo tenga en un ejercicio con las pérdidas por la venta de criptomonedas. Entonces se produce una suerte de
de consolidación. Pero ojo, aquí no hay IVA. En todo este mundo del metaverso, por lo que yo podría anticipar, el IVA no está invitado a esta fiesta, salvo, como dije yo, cuando existan figuras de cesión temporal del uso de este tipo de intangibles, donde renace el IVA porque es un hecho grabado especial. Quiero terminar esta exposición, que es bastante árida, técnica, con una palabra sobre las indemnizaciones. Claro, porque ¿qué pasa si una empresa que determina renta efectiva con contabilidad contrata un seguro por algún daño que pudiese darse, qué sé yo, explota el metaverso, se produce un Big Bang, el blockchain desaparece, se pierden o me roban, cuidado con el mundo de los hackers, o me roban un portfolio de criptomonedas, etc. Bueno, si yo tengo un seguro, el principio general para el contribuyente que determina renta según contabilidad es que el daño producido por este robo, por este siniestro, el daño emergente, va a ser un gasto en la determinación de mi renta imponible. Y lo que me pague la compañía de seguro va a ser un ingreso. Ahora, si es una persona natural, yo tengo que distinguir si es un bien susceptible de depreciación o no es un bien susceptible de depreciación. Entonces, yo creo que este mundo es interesante, el mundo de los seguros sobre los intangibles, y hay que mirar muy bien quién es el titular de este seguro. Muchas gracias, pero no los aburrió mucho con estos tecnicismos. No, muchas gracias, Julio. Una presentación que voy a tener que ver un par de veces para poder incorporar toda la información que diste. Está muy concentrado y creo que es muy útil el análisis para toda la gente que está en este tema. Hay varias preguntas que han hecho, pero me gustaría partir con una pregunta a Cristóbal con respecto en general, porque estamos hablando en el contexto de seguros, ¿no? Y se empalma perfecto con lo último que dijo Julio con respecto a los seguros. ¿Cuáles son los principales riesgos, ¿no?, que podrían ser asegurables o riesgos y después veamos si son asegurables o no? Eso hay un análisis de utilidad que tienen que las empresas hacer. Pero ¿cuáles son los principales riesgos que hoy día se ve, ya sea en billeteras virtuales o en el metaverso, si es que podemos hacer todavía un análisis de riesgos totales del metaverso, pero particularmente en billeteras virtuales o en el mundo cripto? Que tú ves? Perfecto. Claro, bueno, riesgo principalmente tenemos que ver en que este tipo de tecnología nos permite almacenar valor en estas denominadas billeteras virtuales. Hay empresas que se han posicionado o han construido billeteras seguras, pero que de cierta manera todo es seguro, pero hasta que realmente no nos vemos expuestos a algún tema de vulnerabilidad, hackeos propiamente tal, obviamente no se puede evitar, obviamente, una vulneración digital de este tipo. Y ahí directamente está en riesgo el patrimonio de las personas, porque la gracia, o sea, tiene pro y contra este concepto de mantener estos activos digitales en billetera. Por un lado, los pro significa que ese valor o ese activo es tuyo, si es que tú tienes la billetera, o si se lo pasaste a un custodio para que lo almacenara de manera más segura por ti, ese custodio tiene la responsabilidad, obviamente, de mantener ese dinero asegurado. A diferencia de lo que es el banco, es cierto que nosotros depositamos dinero en el banco y el banco nos asegura que tenemos ese valor depositado en su cuenta. Ahora, la gran diferencia entre ambos es que si al banco le hackean la cuenta y me hackean la cuenta a mí, ¿cierto? El banco lo que puede hacer es, no sé, retroceder la base de datos, ¿cierto? Es decir, bueno, Cristóbal tenía 100.000 pesos en la cuenta corriente, bueno, logramos detectar cuál fue la vulnerabilidad, listo, aquí está en la cuenta corriente 100.000 pesos de Cristóbal, ya no están cero, están 100.000, como lo tenía antes del hackeo. En el caso de lo que son los criptoactivos, si un hacker llega y se roba los activos que están tanto en mi billetera como en la billetera de un custodio, no hay manera de reponer esos activos porque no hablamos de una base de datos centralizada, hablamos de un registro descentralizado de transacciones, por ende,
Si le robaron esos activos al custodio o a mí, yo soy el responsable de custodiar ese dinero y por ende si me los robaron no tengo forma de recuperarlos, a menos que pueda hacer una trazabilidad, que obviamente ya empieza a ser mucho más complejo hasta llegar a quién obtiene esos criptoactivos y ver si es que es un exchange de criptomonedas y si es así, que puedan detener esos criptoactivos ahí para que me los puedan devolver, pero eso ya es muy complejo. Y por el lado del custodio lo mismo, si se los roban, lo que ha sucedido anteriormente, que también han habido hackeos de este tipo de servicios, es que le hacen la trazabilidad y llega a otros exchanges, los exchanges los detienen y después pueden recuperar parte de ese dinero. Pero el riesgo principal está en la custodia y en mantener seguro esos criptoactivos. Si alguien entra, hackea mi billetera virtual o la de mi custodio, me veo expuesto a perder mi patrimonio directamente que tengo en esas billeteras virtuales. Entonces, te diría, hoy es el principal riesgo que tiene el manejar este tipo de activos virtuales. Y ahí, solo para completar la pregunta, hoy día existen, porque hay una industria muy incipiente, muy inicial en materia de criptoseguros. Sí, ¿Crees que se va a ir hay. desarrollando más o crees que De todas está maneras, cubierto? no, hay todo un desarrollo de productos que se puede empezar a analizar. Hay un proyecto que se llama Nexus Mutual, que te asegura fondos. Dentro de este mundo de activos virtuales y servicios hay un concepto o un ecosistema que se llama las finanzas descentralizadas, que es principalmente una forma de construir servicios basados en tecnología blockchain, que puede ser un servicio similar a lo que hace un banco. ¿Qué es lo que hace un banco? Bueno, toma dinero de las personas, ¿cierto? Te entrega una tasa de interés y después se da vuelta y lo presta a otra persona. Eso mismo hoy día se está desarrollando en contratos inteligentes, pero obviamente con un riesgo bastante elevado. Nexus Mutual te ofrece un seguro donde tú puedes depositar estos criptoactivos con ese tipo de aplicaciones y te aseguran un cierto nivel de ese activo que tú depositaste con ellos, cosa que si llega a haber algún tipo de hackeo en ese protocolo en particular, en esa aplicación, te devuelve obviamente lo que tú pagaste de póliza. Obviamente ellos hacen un análisis completo de cómo está construida esa aplicación, cuáles son los riesgos en materia de seguridad. Hay empresas que se dedican a la auditoría de los contratos inteligentes para darte algún tipo de certificación, si tu aplicación está bien construida o no, pero eso no significa que vaya a poder ser potencialmente hackeada o vulnerada. Pero le pone un riesgo menor o obviamente un alto grado de complejidad al hacker. Eso obviamente hace que sea más fácil para una aseguradora, en este caso Nexus Mutual, ofrecerte un seguro en ese tipo. Entonces, como ese se está desarrollando ya dentro de tecnología blockchain, con ese caso de uso en particular, claramente hay muchos otros más que se pueden ir desarrollando, quizás para el mundo más tradicional, para aquel cliente que opera también con exchange de criptomonedas, como por ejemplo en el caso de Chile. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Julio, ahí, siguiendo con esa línea, hay uno de los problemas en general, no sé si problemas, pero uno de los desarrollos que ha habido en el metaverso son todos estos ítems que son únicos, ¿no? Como la de Cristóbal, que básicamente son obras de arte, pero a diferencia de las obras de arte del mundo físico, o que llaman NFT, pero da lo mismo, pero las obras de arte en el mundo físico tienen una volatilidad de precios bastante grande, ¿no? O sea, hay cosas, y las noticias han sido bastante duras con los NFT las últimas 2 semanas, ¿no? El mercado ha perdido 90%, una cosa así. Cristóbal, corrígeme eh, si me Sí, equivoco no con las sé. cifras, pero han hablado casi 90% de pérdida de valores, cosas que se compraron por un par de millones de dólares, hoy día están costando poco más de un par de cientos de dólares. Y ha sido bien doloroso para la gente que invirtió inicialmente, pero eso nos genera una pregunta que tributariamente asumo debería seguir una lógica similar, que es cómo yo evalúo una obra de arte, o cómo yo evalúo, y particularmente en este caso una obra de arte, entre comillas, con una volatilidad de precio bastante grande. O sea, un Picasso tiende no a cambiar de precio lo más probable muy rápido, pero esto es una obra de arte con una volatilidad grande y eso genera una dificultad tributaria, no solamente de evaluación tributaria, sino desde el punto de vista de la evaluación que puede hacer una aseguradora para poder compensar eh, ese bien perdido. Ujú. Bueno, esa es la gran dificultad con los intangibles. Entonces, y voy a dar una respuesta conceptual, bastante más general. Aquí es donde puede producirse con mayor claridad la diferencia entre, y voy a asumir que estamos hablando de un contribuyente que que lleva contabilidad, por así decirlo.
que determina un resultado financiero de otro que no determina un resultado financiero. Porque para una persona natural, ¿no es cierto?, es bastante más claro. Pero en este caso se juntan, se unen. ¿Por qué? Es lo mismo que las acciones. Yo creo que el primer gran concepto que uno tiene que tener en la cabeza es que la ley tributaria no cuestiona, por regla general, no se mete en la inversión. Cuando yo compro esa obra de arte, si yo llevo contabilidad o no llevo contabilidad, se va a meter la autoridad tributaria fundamentalmente para saber cuál es el origen y la disponibilidad de los fondos con los cuales usted adquirió esta obra de arte, con los cuales usted adquirió estas acciones, con los cuales usted adquirió estas criptomonedas. Es decir, en el ejercicio de la acción fiscalizadora para ver si la persona está pagando correctamente en tiempo y forma sus impuestos, ¿ah? Y que no es, comillas, digámoslo, plata negra, ¿ah?, que la quiere blanquear vía la adquisición de esta obra de arte. Por eso que hago una diferencia un poquitito entre la persona natural y la persona jurídica. Entonces, si estamos en una persona jurídica que determina renta según balance, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Si yo pagué 1 millón por una obra de arte, yo voy a registrar lo que se conoce como el valor de libros o el valor tributario cuadro del pintor tanto en 1 millón. Y ahí viene la diferenciación entre el resultado financiero de esta sociedad que se dedica a tener obras de arte del resultado tributario. El resultado financiero va a tener que llegar al 31 de diciembre y va a tener que ver cuánto vale. Entonces el auditor financiero va a usar, comillas, voy a utilizar un término de precio de transferencia, comparables. Es decir, me voy a meter a Christie's, me voy a meter a Sotheby's, me voy a meter, que sea, la casa de remate del señor Monge o del señor Izaguirre, y voy a ver en cuánto se han vendido cuadros de similar naturaleza, del autor, del periodo, de la técnica, etc. Y yo voy a decir, financieramente ha subido, porque los últimos remates de esa obra de arte subieron, y por tanto voy a reflejar una utilidad financiera. Voy a tener una utilidad financiera. Y el cuadro no lo he vendido, sigue ahí. Tributariamente no va a haber ni utilidad ni pérdida. No va a haber absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a haber? Si yo compré y pagué 1 millón de pesos y yo determino renta según contabilidad, yo lo único que voy a hacer es voy a aplicar la corrección monetaria. Es decir, voy a corregir el valor de adquisición de ese cuadro por la inflación del periodo, para no entrar en tecnicismo. Entonces, claro, si yo estoy en un periodo hiperinflacionario, probablemente vaya a aumentar el valor tributario de libros de ese cuadro. ¿Cuándo se va a producir el efecto tributario? El efecto tributario se va a producir cuando yo venda ese cuadro. Cuando yo venda ese cuadro. No antes. Y aquí está la diferencia entre el mundo financiero y tributario. Claro, financieramente yo voy a consolidar esta utilidad financiera o voy a realizar una pérdida financiera cuando yo lo venda. Tributariamente lo mismo. Yo voy a realizar la utilidad cuando yo lo enajene. Lo que sí hay que tener cuidado aquí, que si estamos hablando de una obra de arte y estamos hablando de un cuadro, aparece nuestro querido amigo impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Y tengo que hacer una diferencia. Si yo soy un marchand d'art, me dedico a la venta de cuadros, ese cuadro, esa obra de arte, va a formar parte del activo realizable, porque yo lo compro con el ánimo de reventa. Si yo compro ese cuadro para hacerme la pasada, y no le tengo un afecto especial, en definitiva, en esa venta se va a gatillar IVA, porque yo voy a ser vendedor. Hay un concepto de habitualidad de obras de arte, y por tanto hay IVA. Si por el contrario, yo compré ese cuadro para decorar, ¿no es cierto?, la sala de reuniones del directorio de una empresa, que no tiene nada que ver con la compra y venta de obras de arte, sino que es una distribuidora eléctrica o gas, una empresa de energía, deja de estar en el activo realizable ese cuadro y pasa a formar parte del activo fijo. Y voy a dar no quiero entrar en las particularidades, pero hay circunstancias, y en el derecho comparado también hay, en que por el hecho de estar en el activo fijo, probablemente podría no gatillar IVA, no obstante que en Chile han existido reformas sobre este punto que también podrían llevar a gravarlo con IVA,
si es que yo lo vendo muy rápido después de que lo compré, o si lo compré y en esa oportunidad yo financié el IVA del vendedor. Yo como comprador financié y aproveché ese crédito fiscal en contra del débito fiscal que yo utilizo en la venta de bienes o servicios grabados con IVA. Entonces, ese es un tema importante. La inversión no hay problema. La venta es el minuto crucial para ver si hay algún efecto tributario, ya sea en un bien tangible, en esta obra de arte, o en algún activo intangible. La diferencia puede estar en un bien tangible, en que si es un bien de capital que yo lo utilizo para la generación de renta, en cuyo caso yo podré depreciar. Si no lo utilizo para la generación de renta, no lo puedo depreciar y lo dejo activado en el costo de adquisición y voy a ir corrigiendo monetariamente periodo a periodo ese valor. Súper claro. No nos queda mucho tiempo, así que voy a hacer dos preguntas, tal vez más cortitas. Una que tiene que ver, o sea, que junta varias preguntas y que se las para Cristóbal. ¿Quién regula el metaverso? Que es la gran pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que hay dos temas súper interesantes en esa pregunta, porque cuando hablamos al principio del tema del metaverso, entendemos que esta realidad virtual que se crea, ¿cierto? Donde son espacios virtuales para poder tener avatares, socializar, etc. Ahora, ¿dónde se construyen estos metaversos es quien pone las reglas de esto? En el caso de un metaverso centralizado, ya vemos si en el caso de Meta hay una empresa por detrás, esa empresa es la que pone las reglas de ese metaverso, pone los términos y condiciones y establece obviamente las condiciones que tú tienes que tener para participar de ese metaverso. Por ende, esta empresa es la que regula la acción dentro de ese metaverso. En el lado de blockchain, es una tecnología, una infraestructura que queda totalmente abierta. En ese sentido, un metaverso como Decentraland, que es uno de los más importantes, con mayor desarrollo dentro de blockchain, te crea un espacio donde tú puedes participar con tu avatar en distintas opciones o locaciones virtuales que tiene este metaverso llamado Decentraland. ¿Quién controla el acceso a ese metaverso? La verdad es que es totalmente abierto. La tecnología blockchain te permite entrar y participar de ese metaverso sin necesidad de saber quién eres, solo con la conexión de una billetera digital. Ahora, dentro de ese metaverso hay, por ejemplo, hay casinos, hay servicios, hay juegos, y dentro de esos respectivos servicios, casino y juego, hay obviamente reglas que tú tienes que cumplir propios de un casino, un juego, etcétera. Pero tú puedes entrar al metaverso, moverte dentro de él y la verdad es que es muy difícil que te censuren o que te saquen de un metaverso desarrollado en tecnología blockchain porque es totalmente abierto y de cierta manera descentralizado en su registro. Por ende, ¿quién regula? En el lado de los centralizados, la empresa que lo está desarrollando, en el lado de la tecnología blockchain, los espacios virtuales que se pueden crear dentro de un metaverso que pueden ciertas reglas, obviamente, para que tú puedas operar con ellos. Un casino tiene una regla, obviamente, para poder operar y jugar en el casino. Tú tienes que cumplirlas. Si no las cumples, no puedes jugar en él. Y punto. Muchas gracias. Y Julio, y la última pregunta, y ya con eso le damos la palabra a Andrea. Una pregunta, o sea, tú tienes una participación muy activa en materia de regulación internacional, en qué es lo que se está discutiendo, en cuáles son las nuevas normas en general en materia tributaria. Estos temas se están discutiendo hoy en los foros internacionales. Todavía estamos todavía estamos lejos. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, es bien interesante. Como yo dije, esto es, va siempre atrasado la legislación en los distintos países, pero el tema de los intangibles, porque yo creo que en el metaverso todavía están saliendo muchas interpretaciones administrativas. Para poner el ejemplo chileno, serían oficios del Servicio de Impuesto Interno, basados en los comentarios de la OECD que hay sobre el tema. Yo diría que el tema de los intangibles está tomando cada vez más relevancia. Yo creo que evidentemente, y esta relevancia se ve de distintos ángulos. En primer lugar, y tenemos el ejemplo en Chile, por primera vez ya vemos una ley que incorpora la posibilidad de amortización tributaria de los intangibles. Eso es tremendamente, es una revolución para los que aprendimos tributario hace 30 y tantos, efectivamente es una gran revolución. Segundo, en
en todas las transferencias de intangibles en lo que se denominan las reorganizaciones intragrupos. ¿Ah? Es decir, ¿dónde quiero colocar estos intangibles? En un paraíso tributario, en una filial, en una subsidiaria. Las normas sobre precios de transferencia, o transfer pricing, tiene todo un capítulo, el chapter 6, etcétera, de los comentarios de la OECD, que dice que las reorganizaciones que efectúen los grupos de empresas, donde se asignen, reubiquen, transfieran intangibles, tienen que ser hechas, como dicen los expertos, on an arm's length basis. ¿Qué significa esto? Al mismo precio que yo haría esta reorganización, esta transferencia, si la hiciera con un no relacionado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Cuidado con el tema de los intangibles, usted no puede jugar con el tema de los intangibles. Y esto está de la mano de la tasación. Las entidades fiscales y en la OECD hay una fuerte corriente en el ejercicio de la facultad de tasar, ya no solo en ventas específicas, sino que también incluyendo los procesos de determinación de los valores presentes con flujos futuros, con las tasas de descuento, etc. Es decir, la facultad de tasación cada vez más se está haciendo cargo de bienes intangibles que de suyo son difíciles de tasar. Entonces hay una evolución clarísima en los distintos foros sobre el tema de los intangibles. Y claro, en las ventas de los intangibles ya estamos prácticamente todos uniformando los criterios en cuanto a que son una suerte de capitales mobiliarios. Entonces se asemejan a las rentas de capitales mobiliarios en su enajenación, en su explotación. Y claro, yo creo que la ley chilena se va a poner al día, no me cabe la menor duda que algunas de las normas que se introduzcan en la próxima reforma pudiesen tocar aspectos sobre intangibles, y no me extrañaría de que en el artículo 17, número 8, que habla sobre las comillas ganancias de capital, se utilizaran expresiones tales como criptomoneda o similares. Yo creo que va para allá el tema, ¿eh? Eso es evidente. Muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Cristóbal. Yo la verdad me quedé con gusto a poco y me hubiera gustado alargar esta Se conversación nos un par de pasó horas. rápido. Se nos pasó rápido, pero Se nos muchas pasó rápido el gracias. tiempo, Matías. Dale, Oye, Andrea, gracias Matías. Yo quiero agradecer también en nombre de InsurTech Chile a todos los presentes y especialmente a ti, Julio, a ti, Cristóbal, realmente muy clarificador. Hay cosas que son realmente áridas, que entendemos que estamos empezando recién a tocar y eso es una realidad para todos, para los que no nacimos hace tan poco, como decía Julio. Pero que nos hace muy bien empezar a introducir estos temas porque estos temas están para quedarse y es un hecho, es mejor entenderlos y en el fondo regularlos y hacer que esto se traduzca en bienestar social para todos nosotros, que es lo que yo pensaría que estamos todos tratando de buscar. Así que muchas gracias por la participación, seguramente en más de alguna oportunidad vamos a seguir conversando. Yo los dejo a todos invitados para nuestro próximo módulo. El próximo miércoles terminamos nuestros 5 capítulos y vamos a terminar con el módulo de ciberseguridad con tremendos expositores. Vamos a tener a Alejandra Barro, la gerente de riesgo y ciberseguridad de Copeuch. Va a estar con nosotros Roberto Río, doctor en Derecho y director del Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica. Y también contaremos con la presencia de Adel Abed Chahat, gerente de actuaría de riesgo e inteligencia artificial de FIT Seguros. Recuerden contestar el pequeño quiz que tenemos a continuación a ver si se ganan el sorteo del Oculus Quest 2 y pueden participar del metaverso con su nuevo Oculus Quest 2. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien, gracias.